Papito Dios, hemos cantado, Señor, hemos inspirado nuestro corazón, o más bien tú has inspirado nuestro corazón, Señor. Nosotros lo hemos dispuesto para ti, para alabarte, para adorarte, Señor. Tu palabra nos enseña, nos edifica, mi Señor. Y en esta serie, en este tema de Somos Iglesia, queremos realmente aprender a ser la iglesia de Jesucristo. Señor, queremos ser tus discípulos, tus seguidores. Y nos has dejado tu palabra y la orientación del Espíritu Santo, Señor, para aprender a hacerlo. Hoy te pedimos que en este estudio, Señor, nos enseñes más de tu palabra, de cómo estudiarla, de cómo ponerla en práctica, Señor, y que a través de eso entendamos más quién tú eres, Señor, conozcamos más de ti y entendamos, sobre todo hoy que estaremos hablando también de cómo el milagro de la salvación pasa en nuestras vidas, de cómo no es un concepto, pero es una verdad práctica, y de cómo, Señor, a través de esa salvación nos reconcilias contigo y nos haces útiles para tus propósitos. Entonces, por favor, Señor, remueve toda distracción, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la semana pasada, si estuviste acá, hicimos como un panorama bíblico. Estudiamos las divisiones de la Biblia, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuántos libros, por qué capítulos, por qué versículos, de dónde salió, cómo nos llegó, por qué creemos que es la palabra de Dios. Y hoy, en la primera sección de este estudio, que tendrá como 2 secciones, vamos a ver un poco de por qué la estudiamos, para qué la estudiamos e incluso cómo la estudiamos. Y basado en ese concepto vamos a ver en lo que quiere decir, o lo que la palabra nos dice acerca de la salvación, porque si somos iglesia debemos entender lo que realmente se supone que seamos. Y en esta serie, esa imagen que ustedes ven en la pantalla, está la cruz de Cristo. Pues ahora cantábamos que es nuestra bandera, es quien nos identifica, pero también se ve como una explosión no destructiva, sino una explosión llamativa. Y debiera ser que nuestra fe como cristianos, nuestra fe como seguidores de Cristo, fuera una que fuera atractiva para todo el mundo. Y ahora no se animen los solteros a decir, sí, yo quiero ser más atractivo para ser. No, hablo de ese atractivo de que quieran conocer más de Cristo. Se supone que sea así. Y queremos que al nosotros adentrarnos en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas y lo que Él hace y lo que Él puede hacer por ellos. Por eso vamos a estar estudiándola. Les dije que estuvieran en Lucas, en el capítulo 6. Es solo el versículo 46. Ese versículo 46 dice algo que para mí es asustador, confrontador, pero también de mucha instrucción. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es Lucas 6, versículo 46. Son las palabras del Señor hablándole a religiosos. Ese es el contexto. Son las palabras del Señor, pudieran ser para nosotros aquí hoy. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué, si Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es mi Señor, por qué no hacemos lo que el Señor dice? Si a ti te preguntaran, oye, ¿tú le obedeces a Dios? ¿Tú realmente escuchas las palabras de Cristo? Tal vez tu respuesta inicial fuera sí. O no sé, de pronto dirías de una, no. Y si es sí, ¿realmente se nota en tu vida? ¿Realmente puedes probarlo? Y si es no, ¿por qué no? ¿Será por miedo? ¿Será por ignorancia? También demostraría que no lo conoces. Sea la razón que sea, lo que sí es algo cierto es que obviamente nuestro Señor Jesús está confrontando, diciendo, si me vas a llamar Señor, haz lo que yo digo. Si me vas a llamar Señor, obedece, escúchame. Pero va a ser muy necesario el estudio de la palabra. Nuevamente les digo, y creo que lo diré siempre, ¿a qué, para qué o por quién viniste aquí hoy? No puede ser que viniste por un letrero en la puerta. No puede ser que viniste por la persona que predica. No puede ser que viniste por ninguna otra razón que por tener un encuentro con Cristo y por conocerle a Él, por aprender más de Él y por ser más edificado en Él.
Solo por eso. Y si vienes aquí, algo por lo cual nos hemos caracterizado, y le pido al Señor que siempre nos caractericemos, es por el estudio de la palabra. Pero no puede ser solo el estudio del domingo, no puede ser solo el estudio del miércoles. Hay mucha más necesidad. Ahora cantábamos Tengo hambre de ti, y le hicimos un arreglo a esa canción. Los que conocen esa canción de tiempo atrás dicen, ay, esto le hicieron un arreglo. Sí, le hicimos un arreglo y no le vamos a cobrar nada al autor, se lo vamos a hacer gratis, porque sí, qué rico la fragancia, pero tengo hambre de ti, de tu palabra, de tu presencia. Y yo les pregunto, nos pregunto, ¿qué tan hambriento estoy de la palabra de Dios? ¿Qué tan, no solo deseoso, pero realmente hambriento? ¿Qué tanto es una necesidad? Porque es un hambre, decía esa canción, un hambre que debilita, un hambre que desespera. ¿Alguna vez has tenido hambre? Saben, yo le agradezco a Dios porque ha habido momentos en mi vida en donde tuve hambre. Hay veces por necesidad, un par de veces en mi vida. Otras veces porque me ocupé o no tenía plata. No sé ustedes, pero por ejemplo en el colegio, ¿a quién le haya pasado eso? Que se va uno al colegio y no tienen plata los papás y no le dieron a uno. Y pasa uno el día, y sobre todo uno creciendo, hombre, 15, 16 años sin plata en el colegio. Y los demás compañeros van y compran cosas y tal, y uno... Es hambre que desespera. Ahí les hablo de hambre que desespera. Más cuando ha madrugado uno, más cuando ha jugado uno, ha hecho ejercicio. Hambre. Y hubo una época en mi vida en que mi mamá, que ya madre soltera, pues mi papá había muerto hacía varios años, pasamos por una época bien difícil y en la mañana no había desayuno, era un cafecito y ya, un tintico, ni siquiera café con leche, tinto negro. Y pasar todo el día al colegio, yo estudiaba en la tarde, salía del colegio a las 6 de la tarde, pero salía del colegio y sabía que era la única comida del día. Por unas veces tuvimos que era solo una comida al día. ¿Y ustedes han visto a alguien rápido salir del colegio? A este personaje, porque salía del colegio, me iba literalmente corriendo, vivía como unas 10 cuadras, porque sabía que había un plato grandote de pastas. Y no era pasta con pollo, pasta con carne, eran solo pastas. Oh, pero eso sabía a gloria, ese platico de pastas. Tenía una necesidad de ese alimento. ¿Qué tanta necesidad tenemos de la palabra de Dios? Es más, yo quisiera tener cámaras. Hoy en día que hay esos drones, yo quisiera tener un dron en la casa de cada uno de ustedes, así para ver esta mañana. Ustedes los que vienen al servicio de las 9, ¿cómo fue esa levantada para ir a la iglesia? Los que son casados, quisiera ver a quien dijo, bueno, hey, levántate que es domingo, vamos para la iglesia. Ay, ahorita no, vamos al servicio de las 11, vamos la otra semana. Es más, algunos están viendo por Facebook Live y a eso les dio pereza. No, mentira, muchachos, de pronto ustedes no pudieron venir, bienvenidos a que estén allí también, es una buena herramienta. Pero ¿qué tanto fue ese domingo? Qué rico, voy para la iglesia, me levanto temprano, me alisto, voy porque es que necesito la palabra, necesito escuchar, necesito ese alimento espiritual, necesito cantarle al Señor, necesito adorarle. Había un himno de la Iglesia Católica muy lindo, no sé si todavía lo cantan, basado en un salmo que decía, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Yo me acuerdo de niño, literalmente se me lloroseaban los ojos pensando, voy a la casa del Señor. Y saben, como católico que era en esa época, iba a misa todos los días. Saben que misa sí hay todo, no sé si todavía o no, pero en la Iglesia Católica hay misa todos los días. Eso sí, entre semana van 5 gatos y el cura nomás, pero todos los días hay. Yo necesitaba ir todos los días. ¿Qué tanto necesitamos la palabra? Y ya sé que estoy elaborando mucho este punto, pero necesitamos la palabra de Dios. Si no sientes la necesidad de la palabra de Dios, ¿qué está llenando esa necesidad? ¿De qué es? ¿Saben? En esa época también de pronto necesidad que pasé en mi vida, y por eso dije al principio, le doy gracias a Dios por esas épocas, uno buscaba llenarse. Entonces con un primo con el que crecimos teníamos, si nos conseguíamos alguito de platica, decíamos, ¿qué hacemos? Y uno no pensaba, voy a ir a buscar algo orgánico, de calidad, una lechuguita orgánica con una sal. No, era vamos a comprar pan y una Coca-Cola. Y compramos una bolsa de pan y una Coca-Cola, y los que se ríen ya vi que ustedes también lo han hecho. Entonces uno se llenaba de pan y de Coca-Cola y queda uno como lleno, nada de alimento, pero al menos me satisfaje, yo al menos algo, hay que empezar por algo. Y a medida que estaba disponible para mí, pues ya empezaba a alimentarme mejor.
¿Y ustedes espiritualmente y nosotros en qué estamos? Tener una Biblia no es suficiente para poder decir que eres discípulo de Jesucristo. Es importante tenerla, es una buena herramienta, pero no te hace discípulo de Jesucristo. Venir a la iglesia no te hace discípulo de Jesucristo tampoco. Es importante, es bueno que lo hagas, pero no te hace porque de pronto ni siquiera lo conoces a quién es el que está siguiendo. Acompáñeme a una segunda escritura. Es la segunda de Timoteo y el capítulo 3. Aquí vemos cómo Pablo anima al joven Timoteo. Timoteo es discípulo de Pablo. Timoteo en ese momento ya está pastoreando iglesias, sirviendo a comunidades. Y Pablo lo anima a él y a través de él nos anima a nosotros. Por supuesto reconocemos, como aprendimos la semana pasada, que Pablo no escribe en su propio conocimiento, sino es por inspiración divina que habla aquí. En la segunda de Timoteo, el capítulo 3, y los versículos son el 14 y el 15. Y le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, o sea que estás creyéndolo, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La instrucción es: oye, persiste, mantente en esta palabra que has aprendido y por la cual has sido convencido, sabiendo de quién lo aprendiste desde tu niñez, las Sagradas Escrituras. Estas escrituras te pueden dar la sabiduría. Vas a entender que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvo. Y más adelante edificaremos más en ese punto. Pero aquí Pablo está animando: oye, mantente en las Escrituras. Ahí mismo, pero devuélvanse una página, un capítulo, a la segunda de Timoteo, el capítulo 2. Y ahora es el versículo 15, les voy a leer en la nueva versión internacional. Le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, Timoteo, también es importante todo esto, pero esfuérzate a que interpretes la palabra de la manera correcta. Es la palabra de verdad. Cada uno de nosotros tiene que saber realmente de qué es lo que está hablando, de dónde está recibiendo su información, por qué la vive y cómo la pone en práctica. Debes estar preparado. ¿Sabes? La semana pasada, no se los dije, se los digo hoy, cuando vimos la estructura de la Biblia que tenemos, hay algo importante. Si tú coges una Biblia protestante y coges una Biblia católica, hay una diferencia. Dijimos que la Biblia cristiana tiene ¿cuántos libros? 4 o 5 personas pusieron cuidado la semana pasada. Está bien, uno que ponga cuidado, está bien. 66 libros. Dijimos que había 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo. La Biblia católica tiene los mismos 27 libros del Nuevo Testamento. Tiene los mismos 39 libros del Antiguo Testamento, pero tiene 7 libros que no están en la Biblia protestante. Se refieren a ellos, o nos referimos a ellos, como los libros apócrifos. Y no se preocupen que eso no es una enfermedad, ni es un virus, ni nada de eso. Apócrifos quiere decir escondido. Hay 7 libros, más hay un poquito más de contenido que le adhieren al libro de Esther, y si no estoy mal, al profeta Jeremías. Estos 7 libros, no los vamos a dedicarle todo el estudio a eso, pero es importante que sepan que estos libros, el pueblo judío no lo consideraba que estaba dentro del canon para ellos. O sea, la Biblia de ellos no incluía estos 7 libros. En el Antiguo Testamento sí se hace referencia al contenido de estos libros, pero no se hace referencia hacia ellos como que son libros que son parte del canon. Y el mismo pueblo judío consideraba: estos no están dentro de nuestro contexto de libros. Entonces, los que empezaron, que eran monjes también, y empiezan a organizar esta Biblia que hoy llamamos Biblia cristiana, protestante, también dijeron: oye, un momento, si los religiosos judíos no consideran que estos 7 libros deban estar ahí, nosotros tampoco. Fue un papa quien le dice a Jerónimo, San Jerónimo, quien fue quien tradujo la Biblia. La semana pasada les dije esto: la primera, la Biblia Vulgata latina, y ese Vulgata quería decir, porque es en un idioma vulgar, no en cuanto a grosería, sino común. Sería como el lenguaje
lenguaje común, era un latín común, no era un latín muy elaborado. Jerónimo decía, a mí no me parece que estos 7 libros deban estar ahí. Jerónimo es conocido como el gran traductor. Dentro de la Iglesia católica es San Jerónimo, de hecho. Y él decía, estos libros no deben estar ahí. Sin embargo, le ordenaron que los pusiera cuando hizo esa traducción de la Biblia Vulgata Latina. Y como él no era la persona de autoridad, pues él los puso. Sin embargo, es hasta después de que él muere que los hacen parte del canon. Pero no piensen que fue en el año 200, ni 300, ni 400. Es casi en los años 1550 y algo, no me acuerdo el año exacto, en donde finalmente dicen, sí, vamos a dejarlo ahí, en el famoso concilio de Trento. Ahora sí van a ser parte. O sea, antes no eran parte. Esa es una razón por la cual es distinta. Y hay varias razones, pero entre ellas, estos libros tienen algunas contradicciones geográficas, históricas, y en cuanto al resto del contexto de todos los libros de la Biblia, no afinan en varios conceptos demasiado esenciales. Mientras que desde Génesis hasta Apocalipsis, esta Biblia de 66 libros está completamente, tiene un flujo perfecto y una congruencia perfecta de Génesis hasta Apocalipsis. Varias razones, pero es importante que sepas por si acaso qué estás leyendo y dónde estás sacando tu información. ¿Saben? Si algo debemos aprender hoy es que el estudio de la Biblia es una necesidad. El estudio de la Biblia no es algo que hago porque me parece bueno o agradable. Sería un punto esencial hoy. El estudio de la Biblia es una necesidad. ¿Saben? En Mateo 4:4, cuando se hace el recuento de Jesús ayunando en el desierto y Satanás tentándolo, Jesús les dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la semana pasada aprendimos que este libro es inspirado por Dios, es la palabra de Dios. No solo del alimento físico, sí es necesario para vivir, pero necesitamos esta palabra de Dios. Y en la primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debes estar listo. Si somos iglesia, como decía el video, cuando salimos en el trabajo, en el estudio, en la calle, en cada interacción, la gente debe reconocer que hay algo distinto en nosotros. Debe reconocer que hay algo especial en nosotros. ¿Saben? Esta ciudad que visita tanto extranjero, en general, la comunidad de aquí acepta muy bien al extranjero. Y muchos, por ejemplo, son fáciles de identificar. Algunos europeos, gran mayoría de los americanos, rubios, ojos claros, se nota. Y en general, la comunidad les recibe bien. Y normalmente, por ejemplo, aquí en la iglesia, que vienen bastantes americanos, la comunidad busca interactuar con ellos, hablar con ellos, y es bien recibido. Y una de las primeras preguntas es, ¿de dónde eres? ¿De qué parte? Y hay veces te dicen, no, vengo de Alemania, vengo de Sudáfrica, vengo de Estados Unidos. Y interesante, y hay conversación y se quiere conocer más. Eso es espectacular, pero qué más espectacular sería que la gente que no conoce de Cristo nos viera a nosotros y de la misma manera dijera, oye, ¿tú de dónde vienes? ¿En qué mundo estás? Porque yo quiero conocer allá, yo quiero ver cómo es eso. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ven a Cristo en tu vida, Cristo transformando tu vida, Cristo haciéndote distinto. Por eso hablaba de atracción, debiera ser. Entonces, cuando la persona se ve atraída, debemos estar preparados para decir, lo que me ha cambiado a mí, quien me ha cambiado es Cristo, quien vive en mí, y poder contar esa historia. Por eso debemos estar preparados, y puedes estar preparados con la palabra. Si no estás preparado con la palabra, vas a hablar de ti, vas a dar un mensaje humanista. Sí, es que he cambiado mucho, soy más buena gente, soy más organizado, soy más esto, y te vas a dar gloria a ti. Si estás equipado con la palabra, le vas a dar gloria a Dios y vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Acompáñame a esta escritura, fácil de llegar, es el Salmo 119. El Salmo 119 es grandísimo y está en la mitad de tu Biblia. Salmo 119 y el versículo 9. Con gran sabiduría en esta sección de escritura nos da una instrucción de lo que es la palabra y de lo que hace en nuestras vidas. En este caso yo les voy a leer la traducción al lenguaje actual del Salmo 119. Voy a empezar en el versículo 9.
Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Y tal vez la Reina Valera dice, ¿cómo puede un joven corregir su vida? Dice, solo cogiendo tu palabra, con todo. Solo obedeciendo tu palabra. No es solo conociendo tu palabra, no es solo entendiendo tu palabra, es obedeciendo tu palabra. Puede un joven corregir su vida. Y en adelante dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Esos son el versículo 10 y 11. Y si lo miramos con detalle, yo te busco de todo corazón. Y me pongo a pensar nuevamente, ¿cuántos venimos con hambre del Señor? Porque cuando uno tiene hambre, busca la comida de todo corazón. Ay, llega uno y pide y como sea. ¿De qué corazón buscas tú al Señor? La escritura aquí dice, te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. No la lleves solo debajo del hombro, llévala en tu boca, llévala en tu corazón, llévala en tu pensamiento. Y luego clama, manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti, porque la realidad es, si no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, pecamos contra Dios. Déjenme repetir eso, si no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, pecamos contra Dios. Varias cosas en este mundo funcionan así. Si tú compras un carro, por ejemplo, viene con una garantía, pero para que esa garantía se mantenga, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que cuidar el vehículo de tales maneras. Lo mismo es si compras un electrodoméstico, tienes que cumplir con ciertos procesos y cierto mantenimiento, porque si no lo haces, la garantía no te cubre. Bueno, la garantía del Señor obviamente no se compara con la garantía de los hombres en las cosas, pero indudablemente, si no es suficiente con un día hacer una oración y decirle, Señor, te entrego mi vida, y que tu vida no sea transformada. Tú le entregas la vida a Cristo y Él transforma tu vida. No es porque por tus obras vas a ser salvo, no es de eso de lo que hablo, pero sí hablo de que la vida transformada se nota y es distinta a lo que era sin Cristo. Pero no puede ser que un cristiano sea lo mismo cuando no conocía a Cristo y era una persona común y corriente, y ahora que conoce a Cristo y siga haciendo lo mismo. No es así. Muy posiblemente no está en Cristo realmente. Versículo 12 del Salmo 119. Bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Y del 13 en adelante, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. ¿Será que algún día llegaremos nosotros todos a poder decir estas cosas? Estoy siempre repitiendo las enseñanzas que me has dado. En esas enseñanzas, en tu palabra, pongo toda mi atención. Y pongo toda mi atención porque me hacen más feliz que toda la riqueza del mundo. Tener todas las cosas del mundo no me hace tan feliz, no me hace sentir tan rico como estar en tu palabra, Señor. Mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. Seríamos completamente radicales y distintos si pudiéramos hacer esto, estilo de vida. No tienen que ir allá, es en el mismo Salmo 119, pero el versículo 5 dice de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Y la ilustración y el contexto es esa antorcha prendida en el medio de oscuridad y decir, esta es mi lámpara para yo saber por dónde voy. Y voy seguro y voy tranquilo, aunque lo demás no lo sepa, pero sé por dónde voy, porque tu palabra es esa antorcha, es esa luz que muestra mi camino, me muestra en dónde estoy y cómo voy. Es esencial la palabra de Dios. Pero también el segundo punto es que el estudio de la Biblia no es un asunto de conocimiento intelectual. No es simplemente por conocimiento intelectual. La primera de Corintios en el capítulo 8, el versículo 1, la segunda parte nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es solo conocer la palabra. Los fariseos, los saduceos, los escribas eran expertos en la palabra, pero no amaban, no mostraban humildad, no servían a la comunidad. Eran religiosos y se enfocaban en ellos y no en Dios, pero por saber intelectualmente la sabían mejor que cualquiera. Tengamos cuidado de no conocer la palabra
tanto que se nos olvide vivir la palabra, y que se nos olvide que el amor, el gran mandamiento no fue que se aprendan y se memoricen las escrituras. El gran mandamiento fue amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, en palabras de Jesús, es tan importante como el primero: amarás a tu prójimo. Pero la palabra nos enseña a amar al prójimo, la palabra nos enseña a amar aún a nuestros enemigos. Entonces no es por conocimiento intelectual, sino que es por una vida práctica de amor de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora es importante saber, y el tercero es que el estudio de la Biblia cambia nuestras vidas. Porque entre más estudias y más lo conoces, más cosas puedes hacer. ¿Saben? Cuando uno compra un teléfono, por ejemplo, y si ustedes han comprado alguna vez un teléfono nuevo, viene en una cajita y uno abre la cajita, y antes de uno poder coger ese aparatico, viene un librito por así de grueso. ¿Cuántos de ustedes tienen el librito con el que venía el teléfono? No, ninguno, ¿verdad? Normalmente uno lo coge y eso es basura. Esto es para que el teléfono no se maltrate, y uno lo bota. Y yo me acuerdo que yo aprendí con estos teléfonos inteligentes, que algunos de esos son más inteligentes que nosotros, de seguro sí tienen más memoria que nosotros hoy en día, que si yo lo saco y no miro ese librito, puedo hacer llamadas y recibir llamadas. Y eso que hay unas que no sé ni bien cómo recibirlas. Pero cuando empiezas a leer, puedes mandar correos electrónicos, puedes enviar mensajes de texto, puedes hablar gratis de larga distancia, te organiza. Si ahorita le hundiera un botón, y la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen eso, me hablaría esta cosa. Estaba con mi esposa ahorita en un viaje visitando unas iglesias, y por la noche ella me dijo: ¿pusiste la alarma? No puse la alarma. Ella estiró la mano, hundió el botón y el teléfono le habló: ¿cómo te puedo ayudar? Mi esposa le dijo: pon la alarma a las 6 de la mañana. Y el teléfono le contestó: alarma puesta a las 6 de la mañana. Yo me desperté como a las 5:58 para ver si sí era cierto que funcionaba esa cosa. Y esa cosa funcionó a las 6 de la mañana. Y luego durante el día, le dije: yo creo que está haciendo calor. Y me decía: no, está haciendo como frío. Y ponía: ¿cómo está la temperatura? Y la cosa esa le contestaba cómo estaba la temperatura. Y luego le preguntaba que si había trancón. ¿Y cómo vas a saber si hay trancón? Y sí sabía si había trancón. Llegábamos a la zona, porque entonces le puso la cosa de navegación, y llegamos a esa zona y había trancón. Inmediatamente me sentí que nos estaban espiando, que había alguna cosa. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque me puse a mirar las instrucciones, y ella le saca mucho jugo a ese teléfono. Yo he aprendido a sacarle jugo, pero ¿saben? De todo lo que tiene, yo creo que yo solo le saco el 20% al potencial del teléfono. ¿Qué porcentaje de potencial estás viviendo tú como cristiano? ¿Eres un cristiano que vive al 10%, al 20%? Porque si no vivimos esa fe y no ponemos esa palabra en práctica y no somos cambiados, estamos viviendo a un porcentaje bien bajito. Solo somos buenos para recibir llamadas y hacer llamadas, pero no utilizamos todo el poder que hay de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo les dijo: les dejo el Espíritu Santo, les dejo el Consolador, y con Él podréis hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Y acuérdense, no era caminar sobre el agua, traer a alguien, levantar a alguien de los muertos. Es el compartir este mensaje de vida con un mundo muerto que lo necesita a Él. Y no lo estamos haciendo tan bien. Y no estoy hablando de que traigan más gente a la iglesia, estoy hablando de que gente conozca la iglesia, de que somos iglesia y vayamos y conozcan la iglesia de Cristo, de personas que le entreguen su vida a Cristo, estudien su palabra y vivan su palabra. Me aterraba también en este fin de semana, en un rato de descanso ya por la noche, hay un comercial, no me acuerdo si es Alcatel o Avantel. Miren, qué comercial vulgar. Y en el comercial hablaba de que te dan más memoria, no sé cuántos gigas, pero decía: expresa tu libertad, y si eres libre para expresar tu sexualidad, entonces sacan dos mujeres besándose, dos hombres besándose, y si quieres expresarte desnuda, entonces hazlo. Y, o sea, hey, haz lo que quieras y sé libre para tener navegación de no sé cuántos gigas. Para venderme el servicio más de internet, me tienes que hablar que haga lo que quiera en la vida y que no hay problema y que sin importancia no hay estándar. Decía yo: hey, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo es que pasan estas cosas y a dónde está la iglesia?
¿En dónde estamos nosotros diciendo, un momento, esto no está bien? ¿Dónde estamos nosotros en las necesidades de los demás? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Estamos realmente alumbrando? ¿Está esa luz brillando en nosotros y nosotros brillando a los demás? Porque esa palabra debe penetrar profundamente. Acompáñenme a esta escritura, es Hebreos capítulo 4. Porque la palabra no es algo superficial que está en nosotros. Este mensaje no es un mensaje superficial y nada más apropiado para ciertos momentos. Este es un mensaje que transforma vidas. Traducción al lenguaje actual, Hebreos 4, versículo 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o si son malos. Y habla, y la traducción de la Reina Valera dice que corta hasta el tuétano, que es la parte de adentro del hueso. Y dice que esa palabra es cortante, o sea que penetra profundamente. Y me encanta como dice la traducción al lenguaje actual, porque dice, examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. Muchas veces las personas piden un consejo, una consejería, pero esa consejería viene de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está aquí. El Señor nos la da, como leímos en la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo en el capítulo 3, para corregirnos, para animarnos, para guiarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que le conozcamos. Pero hay que dejar que esa palabra penetre profundamente. Algunos de nosotros, cuando se ponen algunos mensajes así, se alejan de la iglesia. Esa palabra me está confrontando mucho a mí. No, entonces mejor me alejo. Entonces mejor me voy. No, si para eso es la palabra, para demostrarte que necesitas de Cristo, que necesitas instrucción. Y entonces más debes acercarte a esa instrucción. Aprovecho que mi esposa no está ahorita en el servicio. Ella sí está aquí, pero no está en el servicio y creo que no está viendo por Facebook Live. Porque, por ejemplo, ella cuando se empieza a sentir mal, casi nunca se enferma, no quiere ir al doctor. Y entonces uno se preocupa, uno se asusta, hey, vamos al doctor, tal, y ella dice, no voy al doctor, no voy al doctor. ¿Saben por qué no quiere ir al doctor? Porque le da miedo que vaya al doctor y el doctor le diga que está enferma. Pero te sientes mal. Hay algo mal en ti. Sí, no, pero yo no quiero ir al doctor, porque es que uno va al doctor y se enferma. No, es que el doctor identifica qué es lo que está mal. Tú te das cuenta en tu vida que algo no está mal, que las cosas no están bien, que tu corazón se siente vacío, que estás tratando de llenar tu corazón y tu pensamiento con otras cosas, pero aún así nada de eso llena tu corazón. Y luego la palabra te confronta con el amor de Cristo, pero también te confronta con tu pecado y te hace ver que necesitas cambiar tu pecado. Ese es el doctor. Estás enfermo. Tú sabías antes que estabas enfermo, pero ahora te confronta con tu enfermedad y te ofrece la medicina. Pero no, entonces mejor no voy. No quiero escuchar ese mensaje. Allá confrontan mucho, o este mensaje me confronta, mejor me alejo. No. El médico identificó la necesidad, el médico te va a dar una medicina y un tratamiento para sanarte. Recíbelo. Y al principio a uno no le gusta mucho, pero luego cuando uno se alivia, se llena de felicidad del gran sanador, nuestro Señor, entonces empieza a cambiarnos y a transformarnos. Y aunque al principio pareciera medicina que sabe a feo, luego nos damos cuenta que el Señor nos ama y tiene un mejor plan para nosotros que el que nosotros tenemos. Y nos transforma y nos edifica y nos levanta. Pero es necesario que te sometas entonces a Él y a su palabra. Pero por eso ustedes tienen que aprender a estudiar su palabra. No solo poder venir y recibirla una vez aquí o 2 veces con el miércoles. ¿Cada cuánto les da hambre a ustedes? Si ustedes son como yo, cada 15 minutos más o menos uno quiere comerse alguito más. El desayuno, el almuerzo, la comida, algo entre el desayuno y el almuerzo, algo entre el almuerzo y la comida, y por la noche a veces uno se despierta y va a la nevera y coge algo más, porque está uno como, así debiera ser espiritualmente, y es importante que tú busques estudiarla de la manera correcta. Y no voy a entrar mucho en todos los detalles, pero hay muchos elementos, muchas herramientas que te ayuden. No estudies la palabra por tema, no busques con un tema, entonces es que estoy como deprimido y necesito una palabra para la depresión. Entonces, Señor, y coges la Biblia y de pronto haces una de esas, Señor, para la depresión, ¿qué debo hacer hoy que estoy deprimido? Y Judas fue y se ahorcó. Entonces
Tú busca la palabra en contexto y deja que el Señor le dé tema a tu vida. No andes buscando por temas y acomodar al Señor a tu vida. Deja que el Señor acomode tu vida más bien y le dé tema, le dé propósito a tu palabra. No estudies por encima, estudia en detalle. Hay un sistema que se llama exegesis, sería el término académico. Quiere decir extraer el significado del texto. Para eso entonces tienes que ponerle cuidado al contexto histórico. Tienes que ponerle cuidado quiénes son los personajes, quiénes son los que están participando, el trasfondo histórico, el contexto, qué se está exponiendo. Y hay algo más que se llama la hermenéutica, que es el estudio de la interpretación de la palabra. Es simplemente, de una manera más profunda, hacer un estudio sistemático de la palabra. Por eso la estudiamos versículo a versículo y capítulo a capítulo, para ir en ese orden. Hay muchas herramientas, hay muchas Biblias, hay muchos libros acerca de la Biblia. Yo me había traído esto para acá porque en esta mesita, por ejemplo, hay muchas Biblias. Esta Biblia bonita que me la prestó uno de los misioneros de acá, no, lo importante no es cómo se ve por fuera, eso ya es gusto tuyo. Por ejemplo, esta es una Biblia cronológica. Lo que me gusta de la Biblia cronológica, si no viniste la semana pasada, la Biblia no está organizada cronológicamente, está organizada por temas. Esta Biblia cronológica empieza en un orden cronológico, como que te fueran contando una película, y va avanzando a medida que tienen información histórica de quién dijo qué y cuándo lo dijo. Entonces, por ejemplo, cuando estudias los evangelios, están los 4 recuentos de los evangelios en orden cronológico. Entonces ves, esto es lo que dijo Marcos, esto es lo que dijo Mateo, esto es lo que dijo Lucas de este momento. Juan no dijo nada acerca de esto. Y luego en otros casos ves en lo que dijeron los 4 y va cronológico. A mí me gusta mucho porque es como cuando estás viendo una serie. ¿Algunos de ustedes ven novelas? Sí, ¿quién va a levantar la mano? Puesto que todos ven novelas. Algunos de ustedes ven algunas películas de esas series que hacen. Las series son muy interesantes. Es estudiar la Biblia como en una serie, porque uno empieza y como que le van contando. Es bien atractivo, llamativo, y puedes estudiar la Biblia de esa manera. Hay Biblias como esta grandota, que es una Biblia de estudio. Entonces tú hables y tiene muchas, a los hombres les encanta porque tiene muchos dibujitos, tiene muchas fotos y algunas mujeres también. Y entonces, por ejemplo, tú vas aquí leyendo escritura y te da una explicación acerca de eso, y en algunos casos te dice la palabra clave, te dice en el idioma original qué quiere decir. Y por ejemplo te habla de un personaje y tú lees un nombre, y a veces más abajo te dice esa persona era un agricultor de la zona que basado en el recuento histórico te habla más de él. Son muy buenas, por eso se llama Biblia de estudio, porque te facilita el estudio. Ahí está, por ejemplo, que es otra Biblia de estudio explicado y tiene una concordancia. Entonces, por ejemplo, estás tocando por Lucas aquí, y lo que está contando Lucas, si también fue mencionado por algún profeta en el Antiguo Testamento, te dice quién lo mencionó, y te dice que Mateo lo mencionó, y que Marcos lo mencionó, y que Pedro hizo referencia, y te dice a dónde. Te muestra esa concordancia y te muestra cómo estudiarla. Hay que es súper bueno, cuando dice que, por ejemplo, que con la palabra corregiréis al joven. Esta es buenísima para corregir al joven. No, mentira, no, eso no tiene nada que ver con el estudio. Es un nuevo diccionario bíblico ilustrado, y hay términos bíblicos que de pronto en el diccionario común y corriente no están explicados. Aquí sí están explicados dentro de su contexto. Es una muy buena herramienta. Hay distintas traducciones. Esta es una Biblia del Jubileo, que es una traducción mucho más moderna, original de los textos de hebreo y griego. No es traducida de inglés, no es traducida de latín, sino de los textos originales. Por ejemplo, me encontraba, esta me la regalaron ahorita en Bogotá, se llama Nueva Biblia Latinoamericana. Es una traducción distinta. Ahora, ustedes ven estas 3 y dicen, ¿cuál es la diferencia entre estas 3? Una es verde, otra es azul y otra es morada. No, esta es una Reina Valera revisada, esta es una nueva versión internacional, y esta que me regalaron todavía no la he visto bien, pero se ve que tiene un lenguaje bien moderno, Nueva Biblia Latinoamericana. Eso es lo que son de la misma casa editorial. Pero también me encontraba ahorita que visitaba una iglesia en Villavicencio, estas que pasan ellos, y dice las Sagradas Escrituras versión antigua. Entonces, esta es la versión autorizada, traducida del inglés al español, y utiliza el lenguaje de 1611. Entonces, imagínense cuando entra un jovencito
y lee alguna de esas apartes en donde no, ¿cómo estos están hablando en un idioma? ¿Eso sí es español o no es español? Porque hay varias palabras distintas. Bueno, gracias a Dios hay una Biblia para pasar, pero qué importante que es tener una versión, un idioma en el cual yo me pueda comunicar y pueda entender lo que el Señor me está comunicando a mí. Miren, hay recursos en internet, hay muchos recursos que te ayudan a estudiar. Uno muy bueno es Bible Gateway, tiene muchos recursos en español, tiene varias de las traducciones que yo les he hablado. Yo lo utilizo a veces por consulta. Bible Gateway, hay uno que se llama CompuBiblia, hay uno que se llama Illumina. Son excelentes. Los comentarios también son buenos. Matthew Henry tiene un comentario muy bueno, pero hay varios muy buenos. El comentario es algo que sirve también para que estudies. Lo importante es que conozcas al Señor. Para eso también lo más importante es pedirle al Espíritu Santo su dirección. Orar antes de estudiar. En el Salmo 119 que estamos ahora, no tienen que ir, en el versículo 73 dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y por supuesto en Juan capítulo 16 versículo 13 se dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Cuando la estudies, solo como sugerencia, pregúntate cómo es Dios, qué ves de Dios, qué te enseña del carácter de Dios, qué está haciendo Dios. Aprende a conocerlo más y también piensa cómo Dios te cambia y te transforma a ti. Sabiendo todo esto de la palabra, ¿qué entiendes tú que es la salvación? Saben que es bien triste que muchas veces converso con cristianos y les pregunto, les hago esta pregunta: ¿qué pasa si tú te murieras hoy? ¿Qué pasaría con tu alma? Inmediatamente hay las dudas. No sé, pues yo quisiera creer que voy al cielo, pero no sé. Otros dicen: no, pues yo creo que me voy para el cielo. ¿Y por qué? Porque yo soy buena gente, pues yo no le hago mal a nadie. Y dice uno: ¿de dónde sacaron esa idea? Ni la una ni la otra. La palabra habla mucho sobre la salvación. La primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 3, escuchen lo que dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, nosotros quienes creemos en Jesús como el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra de Dios está precisamente para que creamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La razón principal no es porque eres buena gente o haces buenas obras, no es tampoco. Si tú has recibido al Señor, tienes que tener claro que tú no te puedes ganar la salvación, no es por obras, no es por hechos. Efesios 2, el versículo 8 dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y como regalo que es, lo único que tienes que hacer es aceptar ese regalo. Y no pienses que es por buenas obras, porque ninguno es digno. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es salvación eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos somos culpables. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, un solo mal pensamiento y ya estás por fuera. Nada que hacer. Y toda maldad es pecado. Santiago en el capítulo 2, el versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea que todos la necesitamos. No nos la podemos ganar, no nos la podemos merecer. Y es importante que entiendas que la palabra dice que Dios te ama incondicionalmente. El que dudas porque, no sé, yo quiero creer que sí, pero es que yo he fallado, he cometido estos errores, aún después de conocer a Cristo. Mira, no te estoy dando licencia para pecar, no debe ser así. Está bien que te sientas mal por el pecado, ese es el Espíritu Santo haciéndote sentir que estás haciendo algo mal y que debes corregir, pero Dios no espera que seas perfecto, sí que te va edificando más cada día. No hagas del pecado un estilo de vida, eso sí no, pero de que cometas errores. La palabra es la de amor. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, y amó Dios al mundo siendo pecador, siendo un mundo caído, y aún así dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Estando mal, Dios es misericordioso y quiere dar su salvación a todo el que se lo pida. La palabra lo habla. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús es Dios. Juan en el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio
principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Y por si acaso había una duda, en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay duda que Jesús es el Hijo de Dios. Desde el principio Él es creador, desde antes del principio. Él no está encajado entre principio y final, Él está por encima. Y Jesús les dijo a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: sí, bien dicho, el Espíritu Santo de Dios te reveló esto. Y fue también cuando en Isaías nos habla, como profecía dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es Isaías 53:5. El Señor entonces paga el pecado por nosotros. Debemos creerlo, está en la palabra, pero lo creemos no como algo intelectual, sino por fe, por la palabra de Dios. Santiago, en el capítulo 2, el versículo 19 dice: tú dices que crees, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Si tú crees, demuéstralo con tu vida, que no sea una fe por conveniencia, no sea una fe por tiempos de necesidad, no sea una fe porque hay dificultades o problemas, sino que sea una fe bíblica. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús mismo. En eso es que está mi seguridad. En Efesios 2, al versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: es que yo soy buena gente, es que yo hice las cosas bien. Pero también Hebreos 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos tener esa fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Basados en la palabra. Si alguien te dice que la salvación es por Jesús y algo más, está mal. Si es por Jesús y alguien más, está mal. La palabra solo habla de que es por fe en Cristo Jesús. Cuando tú escuches: es por fe, pero incluye el bautizo. Es con Jesús, pero te tienes que bautizar o si no, no eres salvo. No lo dice en ninguna parte. El ladrón en la cruz, Jesús le dijo: hoy estarás en el paraíso conmigo. Jesús no le dijo: mira a ver cómo te bajas de la cruz, te bautizas y ahí sí vas a poder estar en el paraíso conmigo. Ese ladrón no se bautizó. El bautizo es el compromiso de una conciencia limpia, como dice Pedro. Es un símbolo importante de nuestra fe, pero no es para salvación. Pero alguien dijo en algún momento: si no se bautiza un niño y le llega a pasar algo, no va para el cielo. En ninguna parte dice eso. Y en otras partes te dicen: es Jesús, pero es María. Es Jesús, pero es si haces esto. Es Jesús si crees. No, el que diga que es Jesús y algo más no tiene un fundamento bíblico. Pero si tú no lo conoces, te vas a desviar. Entonces, ¿qué pasa si tú te mueres hoy? ¿Para dónde vas? Como 10 de ustedes van para el cielo. Dios quiere que tengas claro: voy al cielo. ¿Y por qué sabes eso? ¿Te crees muy santo? No, yo no, pero Cristo pagó el precio por mí. La sangre que derramó en la cruz es suficiente para cubrir mis pecados y los pecados del mundo, y no hay necesidad de nada más. Y aunque yo no me lo merezca, sé que voy para el cielo por la gracia de Dios. ¿De dónde sacaste esa información? De la palabra de Dios. Hoy precisamente es el día en el mes en el que compartimos el tiempo de comunión, y en un momento los servidores que se están alistando van a tener los elementos de comunión para compartirlos con nosotros. El grupo de alabanza va a venir y vamos a cantar una canción, y vamos a tocar esa canción de Ven ante su trono. ¿Saben? A algunos hombres se les ocurrió: para poder participar de la comunión tienes que confesarle tus pecados a otro hombre para que ese hombre te perdone en el nombre de Dios. Tradición, no está basado en ningún versículo bíblico, pero sí es cierto y es necesario arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por rescatarnos, por librarnos de nosotros mismos.
de las garras del enemigo, Señor. Te damos gracias por hacernos tus hijos, pues tu palabra en Juan 1:12 dice que a todo el que creyere en Él, a quien le recibiere, se le dará el privilegio, el derecho de ser llamado hijos, hijas de Dios. Y como eso hoy celebramos, Señor. Padre, te pedimos que como tus hijos nos des hambre por tu palabra, por tu presencia, Señor. Tenemos hambre de ti, pero te suplico, Dios, que nos des hambre que duela, que debilite, Señor, para que así te busquemos más cada día, Señor. Señor, que cada uno de nosotros que es tu iglesia, seamos la iglesia conocida por vivir hambrientos de tu palabra, porque no podamos tener suficiente de tu palabra y entonces desesperadamente la busquemos, pero que no sea para conocimiento intelectual, sino para aplicación práctica. Que vivamos tu palabra, Diosito lindo, y que así otros te vean en nosotros y deseen de ti y lleguen a ti, Señor. Pues tu palabra nos da una promesa hermosa, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor. Úsanos, Señor, somos tu iglesia. Danos hambre por tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminemos cantando precisamente al Señor de que tenemos hambre de Él.